Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este evento. La verdad es que me da muchísimo gusto ver integrados a todas las diferentes áreas, ¿verdad? De tanto los empresarios como los investigadores, estudiantes, ¿sí? Entonces me da muchísimo gusto porque yo creo que es parte de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 20 años. Primero como estudiantes, después un poco tratando de platicar de mi historia. Lo voy a contar, bueno, lo voy a decir, ahí está. Un poco ya aplicado a las cuestiones que tenían que ver con ingeniería ambiental, después un poquito con la planeación urbana, después llegando finalmente a la ingeniería dura, ¿sí? Y a través de todos estos años me he dado cuenta de que todo lo que hemos hecho se llama geomática. Entonces, la geomática es la ciencia que vincula, ¿sí?, las distintas ciencias o ingenierías. No funciona esta cosa. Lo voy a dejar aquí para evitar. Discúlpenme que no voy a tener apuntador, pero bueno, las distintas ciencias e ingenierías que respaldan a la ingeniería civil. En este caso voy a enfocar un poquito en la ingeniería civil porque pues estoy trabajando ahí en ingeniería civil, pero en realidad aplica prácticamente todas las ciencias, a las geociencias, ¿sí?, a las ciencias sociales, a quienes estudian urbanismo, etcétera. ¿Pero de qué se trata? Bueno, se trata de capturar información, ¿sí? Y no solo capturarla, sino tratarla, analizarla, ¿sí?, proyectarla, transferirla, difundirla y tratar de que esa información llegue a donde tiene que llegar, que serían los famosos planes de desarrollo urbano, ¿sí?, o los que tienen que ver con a lo mejor la parte de investigación. Entonces, en realidad estamos hablando de una ciencia multidisciplinaria que es relativamente nueva y que implica muchas disciplinas. Entonces, estas fotografías que están viendo ustedes aquí son fotografías algunas de hace más de 25 años. Sí, ahí me ven ahí en la esquinita. Soy ingeniero ambiental, les dije, pero me enfoqué más en el área verde. Entonces, tuvimos la oportunidad de trabajar con el gobierno de Estados Unidos, primero como voluntaria, después como asistente, y fuimos poquito a poquito escalando. Entonces, participábamos en proyectos que tenían que ver con conservación de la vida silvestre en México. Entonces, teníamos la oportunidad de tener, digamos que ese contacto con los académicos en aquel entonces, pero también con tecnologías que no teníamos aún en México, ni siquiera estaban disponibles. Imágenes Landsat, por ejemplo, cuando se vendían, ahorita ya es súper fácil entrar al Google Earth, por ejemplo, ¿sí? O sea, prácticamente los niños, ayer hablaban de las diferentes generaciones, ¿no? Yo soy de la generación X, ahorita mis hijos que son de la generación T o Alfa, prácticamente ya agarran mi celular y hacen todo lo que yo hacía, no sé, a los 25 años, ¿no? Ni siquiera yo creo, porque no teníamos ni internet a veces. Entonces, si ven, esas fotografías son de diferentes, digamos, entornos. Primero poniéndole a lo mejor un anillo a un pato, ¿sí?, o un transmisor satelital a un pelícano o a un águila real, y después monitorearlo a través del invierno para saber por qué llegaban a ciertos puntos, entender qué había ahí, o sea, qué parte de la cobertura, ¿sí?, de la tierra, de lo que había en el entorno, era lo que estaba trayendo esos animalitos, y finalmente llegar a la población, o sea, a la gente, y ver qué era lo que estaba pasando con ellos. Entonces, tuvimos la oportunidad de participar en ordenamientos ecológicos territoriales, en los cuales pues tienes que tener talleres con la gente, ¿sí?, con el sector productivo y también con el sector de gobierno. Aquí hay otras imágenes. Estas ya no son tanto de aves acuáticas, ni tampoco de cobertura, ni de agricultura, sino ya implicando un poquito más de tecnología. Y también, si ven en mis fotos, ¿verdad?, pues ya no estoy tan joven. Ahí ya tenía 10 años más, o sea, ya estaba pensando a lo mejor en el doctorado. Y pues resulta que esa experiencia que tuve antes con la parte que tenía que ver con sensores de información geográfica, con los sensores remotos, con todo lo que tenía que ver con los SIG, con lo que yo les decía, lo que no sabía que se llamaban como geomática, pues me sirvió muchísimo para empezar a entender lo que tenía que ver con el desarrollo urbano.
Cuando llego a Monterrey, al área metropolitana de Monterrey, porque bueno, no lo dije, pero yo soy de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, ¿qué sucede? Me doy cuenta de lo que se está leyendo, digamos, acerca de la población humana. O sea, la gente, la población, se está yendo a las ciudades, entonces se está convirtiendo en población urbana. 75% de la población vivimos en las ciudades. Entonces, resulta que yo me había especializado en los últimos, o sea, los primeros 5 o 10 años de mi carrera, de mi trayectoria, en un área donde estaban las especies de fauna, o sea, los patos, ¿sí?, las águilas, los pelícanos, y entendía qué sucedía en el campo, en el área rural. Pero le estoy hablando como vaya por el 2006, ¿qué sucedió? Bueno, pues resulta que se viene la violencia, ¿sí? Ya no era seguro para mí estar en las brechas de Tamaulipas, y decido, además de que me casé, de irme a vivir a Monterrey. Ahí aprovecho ese conocimiento, lo llevo otra vez a la práctica, pero empiezo a experimentar otra cosa, la limitación de la tecnología. Es decir, ya estaba este US Globis, o sea, la plataforma de Estados Unidos donde podíamos accesar a la información de imágenes satelitales. También ya tenía una plataforma, la ESA, para poder compartirnos imágenes satelitales que ya no eran Landsat, sino que eran Spot, ¿sí? Quienes saben un poquito de esto, de sensor remoto, estamos hablando de resolución espacial y resolución espectral. También resolución temporal, ¿sí? Porque ya teníamos todo un compendio de imágenes de los últimos 20 años que nos permitían entender el entorno, digamos, general, tanto urbano como rural. Pero al llegar a la parte, les decía, de la parte urbana, pues requeríamos mayor resolución. ¿Y qué nos dimos cuenta? De que no había información. O sea, teníamos las bases de datos del INEGI, ¿quién no ha manejado las bases de datos del INEGI, verdad? La cartografía en escalas 1:250, 1:50, a veces hasta 1:20, pero cuando ya queríamos saber más, pues no podíamos, no teníamos esos datos. Entonces empezamos a indagar un poquito con lo que son las tecnologías de escaneo, ¿sí? Asociándonos, tratando de ver con la empresa privada quién nos podía apoyar, y tratando también de que el Tecnológico de Monterrey, que en aquel entonces era asistente ahí en el Tecno de Monterrey, pues viera eso como una posibilidad y empezamos a explorar. Yo tengo que decir una cosa, cuando estamos hablando de realidad, o sea, de captura de la información, pues está muy padre, ¿no? Pero cuando estás en la academia es muy difícil, ¿sí? Tratar de accesar a ese tipo de información. Muy difícil. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que buscar las diferentes opciones. Las diferentes opciones, desde contar obviamente con los estudiantes, buscar el perfil de investigador para tratar de buscar nuevas alternativas, ¿sí? De buscar a lo mejor un matemático que nos ayude, de buscar recursos, a lo mejor con CONACYT, o sea, los proyectos de investigación, tratar de acceder a recursos que cada vez son más difíciles también de acceder, y llegamos a un punto en el cual ya la parte de escaneos, por ejemplo, ¿sí? de la tecnología LIDAR, ya se había compenetrado tanto en el equipo de trabajo, ¿sí? que llegaban ese tipo de postales que decían I love LIDAR. O sea, no sabíamos ni en qué momento. Yo creo que la empresa privada se ha de reír porque cuando lo ve y dice, pues es que nosotros tenemos más de 20 años, o más de no sé cuántos años, ¿no? Con aparatos de ese tipo, esos ya son súper viejos. Bueno, esos son los que podemos acceder en la academia. A veces no tenemos para comprar un aparato. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Tratamos de vincularnos. Entonces, la cartografía 3D, aquí es donde aplica. Les decía, cuando ya estamos hablando de ciudades, no sé por qué se oye así, ¿se estoy moviendo mucho? Cuando ya estamos hablando de ciudades, generalmente ya no hablamos de una estructura como en el área urbana, donde está todo plano, ¿sí? Hablamos, evidentemente, de cambios en la cobertura que tienen el eje de las zetas, ¿sí? Es decir, tenemos X, Y y Z.
Entonces, cuando llegamos a eso, ya no nada más importa la resolución espacial de las imágenes satelitales de Landsat de 30 metros o de SPO de 8 metros, o incluso las WorldView que son de 1.5 metros, o ya haciéndoles un tratamiento de pan sharpening en 50 centímetros, sino que también necesitamos AZ. Entonces, necesitamos la información 3D. Ay, ¿cómo me regreso? ¿Te puedo regresar un poquito? Ahí está. Entonces, bueno, resulta que no teníamos información, pero yo estaba empecinada así en el doctorado, que yo creo que nos dedicamos un poco a lo de la tecnología, sabemos que hay que enfrentar todos los días, ¿no? Al menos los académicos, es parte de lo que yo les comentaba hace unas horas apenas, que nos tenemos que enfrentar a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aparte de que no es perfecto, no sé si quieres mejor con el micrófono. Exacto, aparte de que no es perfecto, ¿sí? O sea, tenemos que ser resilientes y enfrentarnos a la frustración, que es parte de lo que yo enseño en la clase de geomática, porque si dicen a lo mejor, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí tiene muchísimo que ver. Cuando llego yo con los estudiantes, lo primero que les pregunto es, ¿esta es la clase de geomática? ¿En qué semestre están? Pues entre cuarto y quinto, ¿verdad? Porque hay unos que reprueban, entonces son ingenieros civiles, acuérdense, entonces a veces hay materias que dentro del programa que son realmente difíciles, entonces tienen que pasar por filtros. El caso es que cuando llegan yo les pregunto, ¿cómo te ves en 10 años? Y si se quedan así, hay algunos que saben muy bien lo que quieren y otros que no. Entonces, parte de lo que yo les tengo que enseñar es la frustración. Entonces, para mí esto es así como que lo más común. Entonces, les decía, ¿qué sucede con la cartografía 3D? Llego a la ciudad de Monterrey y intento 6 veces acceder a presupuesto de investigación, ¿sí? Para diferentes tipos de temáticas. No pude acceder, me refiero de investigación con ACID, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Viene el huracán Alex, no sé si lo ubican ahí como por el 2010, y entonces empieza a haber lana por todas partes, porque pues es un evento realmente que impacta a la ciudad de Monterrey, que para quienes no son de aquí, saben que es la tercera ciudad económicamente hablando, ¿sí? Con mayor empuje de México, entonces se colapsa, ¿sí? Y empieza a haber mucho dinero porque pues, obviamente hay un fondo, ¿sí? Para este tipo de problemas y empiezan a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Pues saquen los estudios, no hay topografía y generan información LIDAR aérea. Entonces se genera un vuelo, que es toda esa parte achurada que se ve ahí, eso que se ve como color gris es el área metropolitana de Monterrey, lo achurado es el vuelo LIDAR. Y entonces, pues sacan el vuelo y sacan la topografía, porque en automático, pues ya como bien me dijeron ayer, hay filtros, sí, que a veces automáticamente ya, pues tú sacas el terreno y no el terreno, sí, pero después, ¿qué hacemos? Entonces yo agarro esos datos y les digo, ¿saben qué? Yo quiero hacer mi tesis doctoral con esto. Y entonces empiezo a desarrollar filtros. Evidentemente, tuve que entender la tecnología como tal, o sea, que era un sensor, que no nada más me estaba dando la información X, Y, Z, sino que también tenía información de un área del infrarrojo que me permitía conocer la respuesta, ¿sí? De lo que estaba, o sea, con lo que estaba chocando el sensor. Y eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí tengo diferentes tipos de mapas que salieron de esa información, ¿sí? O sea, no nada más las curvas de nivel, sino que tenía, bueno, obviamente una sinergia entre la WorldView y la clasificación de LIDAR, ¿sí? El modelo digital de terreno, el modelo digital de superficie y los datos de la intensidad, que era donde yo quería especializarme. Entonces, no sé si le puedo regresar 2, por favor. Ahí lo que se ve en aquella imagen en la derecha, pues resulta que es todo el filtro que tuvimos que desarrollar. Tuvimos que entender cómo funcionaba esa tecnología, ¿sí? Qué tipo de respuestas estaba dando, hasta dónde yo quería llegar. Entonces, con esta información nos dimos cuenta que podíamos hacer una cobertura, o sea, una clasificación de la cobertura que no podía hacer WorldView. Ahora sí, si quieres. Ahora yo lo puedo rentar, perdón. Acá. Con esa información
empezamos a hacer cartografía 3D. Nosotros lo que llamamos a esto es como mapeo de ciudades. Empezamos a hacer una indagación, obviamente como investigadores, ¿verdad? A tratar de ver qué es lo que había en la academia, o sea, en la parte de publicaciones, siempre tratando de ir a la vanguardia en eso, con lo que teníamos. Y resulta pues que había poco, se publicó. Y bueno, continuamos. Cuando llegamos, si ven el cambio tan drástico de estar en un mapeo de ciudades a brincarme a lo que es inspección de estructuras. O sea, ya hablábamos primero de una escala 1:250, 1:50, luego a la escala a lo mejor de esa de la cartografía 3D, que llegamos hasta 1:500, hasta esta parte de inspección de estructuras. ¿Cómo brinqué de la ciudad a un 3D de una prueba que le llaman ahí castillos, pruebas en ingeniería civil? Bueno, terminando el doctorado, me di cuenta de que no había mucho recurso, ¿sí? Empecé a publicar, estamos hablando del 2013, no es mucho tiempo, ¿sí? Y empezamos a seguir siendo resilientes. Y digo, tengo que decir eso porque al final del día lo más fácil, a lo mejor para mí, era pues tratar de entrar en alguna empresa, ¿verdad? De tratar de emplearme y tratar de seguir innovando, pero siempre uno preguntona, ¿verdad? Dije, ¿cómo le hago? Pues resulta que teníamos el contacto con ingenieros civiles y empezamos a estudiar. Y ayer decían algo muy importante, decían, hay que salirse de la caja, ¿sí? Entonces empezamos a ver cómo las técnicas que ya teníamos de fotogrametría, ¿sí? Que eran aplicadas a lo mejor desde una perspectiva únicamente teórica, podían y estaban siendo aplicadas ya por otro tipo de programas. Entonces empezamos a comparar, no teníamos dinero para comprar, entonces empezamos a comparar lo que había en el mercado. Esto les estoy hablando a lo mejor como por el 2013, 2012, no recuerdo. Y empezamos a hacer ese tipo de levantamientos sin dinero. Tengo que decirlo también. O sea, muchos de los proyectos que hemos avanzado, que son aplicaciones que ellos decían, ay, qué padre ver casos aplicados, pues han sido prácticamente por terquedad. ¿Por qué? Porque no hay recursos para hacer investigación. Hay pocos recursos para hacer investigación en México y que por lo visto cada vez van a ser menores, ¿sí? Entonces, empezamos a hacer esto con estudiantes, insisto, o sea, gente que pues veía y que creía en eso y empecé a invertirle. Y lo que siempre les pregunto, o sea, ¿cómo te ves en 10 años? O sea, al final de cuentas, yo no voy a parar porque yo quiero continuar con esto. Esta es otra investigación, o sea, les estaba diciendo, ya en el 2015 ingresamos a Ingeniería Civil, hay 17 departamentos, habían 16, ahorita hay 17, se acaba de formar el de Geomática, ¿sí? Y en Ingeniería Civil decían también ayer, bueno, tenemos ciertas formas de hacer las cosas y somos bien resistentes a los cambios. Entonces yo lo primero que llegué preguntando es, bueno, si tú quieres saber, por ejemplo, cómo las estructuras duran y quieres modelar y quieres ver, entonces yo tengo que empezar a leer acerca de ellos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? ¿De dónde tenemos información? Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, a los últimos 3 años y ponen ahí problemáticas a lo mejor de ingeniería civil, no sé, en el área metropolitana de Monterrey o en áreas urbanas en México, nos vamos a dar cuenta de que la infraestructura se está envejeciendo, ¿sí? O sea, que aparte de los cambios de crecimiento de una ciudad que no ha sido realmente planeada, como la mayoría de las ciudades, ¿sí? Está habiendo un problema, ¿por qué? Porque la infraestructura ya está vieja, o sea, muchos de esos grandes puentes se construyeron hace más de 50 años. Entonces, ¿qué sucede? No se les ha dado mantenimiento porque no hay dinero, ¿sí? Generalmente decíamos, deberíamos de tener el famoso BIM que estaba viendo ayer y dije, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, planear, tener los planos. Y ayer platicaba y decíamos, no tenemos planos. Y no nada más de esto, o sea, de los puentes, por ejemplo, en este caso, que son, todos esos puntos que están ahí son los puentes del área metropolitana de Monterrey. No tenemos ni siquiera la ubicación. ¿Por qué? Porque mucha de esa información no se ha actualizado o no está a la escala que debería estar para una ciudad. Entonces, nos hemos dado poco a poco la tarea de hacer
bases, o sea, información, ¿sí? Donde estamos digitalizando esa información a partir de las herramientas que están disponibles, tipo Google Earth. No me quiero tardar mucho en esto, pero bueno, eso es lo de inspección, perdón, de puentes. Y aquí tenemos algunas reconstrucciones, ¿sí? Con fotogrametría. Algunos de estos se hicieron, me preguntaban ayer, ¿y qué utilizas? Bueno, utilicemos de todo, o sea, hay ahorita, desde hace 5 años, algunos empresas, ¿sí? Que están poniendo accesible ya muchas de estas herramientas. ¿Para qué? Pues a lo mejor para investigación. Otras que las venden, los mismos drones, ¿sí? Las empresas como DJI ha avanzado mucho, desde los planes de vuelo que ya no nos venden los softwares, a veces están disponibles, las apps, y otras son de prueba. Y entonces entre los chicos, y lo que queremos con los chicos de ingeniería civil es, bueno, ok, no tengo la información, pero yo sé que se requiere para poder hacer una gestión, ¿sí? De la infraestructura. Entonces vamos a avanzarla. Entonces empezamos a hacer nuestras digamos, planeaciones de investigación de diferentes áreas, depende de lo que ellos quieren, de cómo se ven en el futuro, y empezamos a orientarlos. Está esta estructura, a lo mejor algunos la conocen, es la estructura del metro, es una estructura metropolitana, ¿sí? Es una estructura, pues, ya de 30 años al menos, y está al ladito de la universidad. O sea, la línea 2 del metro pasa al lado de sobre Avenida Universidad. ¿Y qué sucede? Pues como ingenieros civiles empiezas y vas manejando y ves, ¿no? O sea, ves la estructura, ves que tiene grietas, ves que tiene acumulación de hollín, que es esta parte de la contaminación que se pega a la estructura. Y pues empiezas a hacerte muchas preguntas. Entonces empezamos ahí en un proyecto también, insisto, de investigación, financiados por la universidad, a hacer investigación. Ahí salíamos, sacábamos información y empezábamos a darnos cuenta de que nos servía para inspeccionar la estructura. Los chicos se dan cuenta también de todo un proceso, ¿sí?, que se requiere y cuántos puntos, por ejemplo, se están produciendo por ese proceso. Y llegamos a la parte, digamos, a veces más tediosa. Pues no nada más es sacar la información y buscar qué software te puede servir, ¿verdad? Sino pruébamelo. O sea, pruébalo. Porque yo no soy ingeniero civil. Entonces, para poder convencer al ingeniero civil, y me refiero a ingeniero estructurista, he tenido que hacer muchísimas investigaciones, y no yo, o sea, los estudiantes, la mayoría, para poder comprobar que lo que se está haciendo con fotogrametría, con LIDAR, con sensores remotos y sistemas de información geográfica pueden complementar muchas de las metodologías, ¿sí?, que el ingeniero civil generalmente ocupa, que son, por ejemplo, inspección de puentes, y pues va, o sea, observa, toma fotografías, interpreta. Pero generalmente eso no se hace de manera automática. Evidentemente requiere toda una expertise. Entonces hemos estado nosotros indagando, obviamente aquí vemos un Inspire, ¿verdad? Que no es, obviamente es un dron multirotor de bajo costo, y también, por ejemplo, una GoPro, ¿sí? Y vemos por ahí un escáner, que si los que conocen aquí de escáner láser, pues saben que ese es un Topcon 1500. Estamos hablando de una versión que saca 30,000 puntos por segundo versus lo que están vendiendo aquí afuera, que son 1 millón o 9 millones de puntos por segundo. Pues no. Entonces, con eso hemos tenido que trabajar. Trabajamos con postproceso, ahí, bueno, se me fue, con postproceso, con muchos otros programas, preguntando, tocando puertas, haciendo asociaciones, mandando a los estudiantes a universidades como Valencia, por ejemplo. Ahorita hay un chico trabajando con redes neuronales en la Universidad de Valencia, ¿sí?, en Purdue, etcétera. Y bueno, esta chica, la que se ve aquí sacando fotografías, es nuestra primera estudiante egresada de la carrera de ingeniero civil, ¿sí?, que se integra al equipo, o sea, de licenciatura. Porque todos los demás estudios se han hecho con chicos de posgrado, que como dijo el doctor, tenemos un posgrado que es del PNPC, del programa de CONACYT, que tiene becas si les interesa. Y tenemos chicos que son geólogos, biólogos, químicos, robóticos, especialistas, por ejemplo, en, ¿cómo se llama?, en la cosa esta de telecomunicaciones, ¿sí? Es decir, en geomática. Esto quiere decir que tenemos en realidad
muchísimo todavía por aplicar. Sí, porque todas estas tecnologías evidentemente tienen miles de aplicaciones, pero nosotros en la investigación, al menos en el área de ingeniería civil, todavía estamos poco a poco picando piedra y tratando de publicar. Yo sé, hay muchas universidades en el mundo que están haciendo muchas cosas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es hacer ese vínculo y tratar de empujar a las nuevas generaciones que están aprendiendo de esto. Entonces, ese es nuestro compromiso. Esta chica hizo una inspección en Google Earth, o sea, utilizan Google Earth, y después puso la camarita en una camioneta, empezó a inspeccionar y hizo un recuento. Aquí está todo ya levantado, ¿verdad? La información. Hizo un recuento de las diferentes columnas y empezó a ver con diferentes tipos de clasificadores de imágenes, ¿sí? ¿Qué es lo que obtenía para poder mapear la estructura? Ahí tenemos una imagen donde está colectando toda la parte de los deterioros. Yo no soy especialista en deterioros, entonces tenemos un grupo de gente especialista en deterioros y ahorita estamos tratando de ver cuál es esa respuesta de los sensores para poderlo aplicar. Aquí están algunos modelos que ella ha hecho. Ahí ya se me fue. A ver, ¿sí le puede regresar un poquito, por favor? A lo mejor esto para ustedes es común. Ella lo puso aquí, es Andrea. O sea, para ella eso es un logro, pero evidentemente. Y tratar de ver cómo esta tecnología le puede ayudar. A ver, ¿qué hago? Ahí está. No, se va, lo siento. Esta es otra tesis, Esta es otra temática, pero también otra tesis. Inestabilidad de laderas. Y volvemos a lo mismo, toda una metodología, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos a lo mejor el acceso a poder generar la base de la información, pero luego para poder modelar a lo mejor la problemática hay que hacer uso de diferentes técnicas. Y eso es lo que a veces nos cuesta, esa parte. ¿Por qué? Porque es tardado, ¿sí? Hay que invertirle tiempo, hay que invertirle recursos, y desde el recurso humano, simplemente para poder formar a esa persona, hay que hacerlo. Y después viene la parte más interesante de toda. Para poder aplicar, por ejemplo, un mapeo que esta chica hizo su tesis doctoral, con eso la presenta la semana que viene, de hecho, mapeó toda la inestabilidad del área metropolitana de Monterrey. Si bien, quien conoce el área metropolitana de Monterrey sabe que está rodeado de montañas, ¿sí? Y hemos tenido problemas de deslizamiento de laderas por años, ¿sí? Entonces, ¿cómo esa información que ella está generando pueda servir a quienes planean? O sea, planean, me refiero a planeadores de desarrollo urbano o al gobierno, ¿sí? Entonces, ha habido en cierta forma a veces la oportunidad de que una universidad llegar, platicar, y esa parte de la comunicación a veces no la sabemos transmitir, pero también a veces sí la transmitimos con una imagen, a veces las imágenes dicen más que 100 palabras, o 1000 palabras, perdón. ¿Y qué sucede? Que a veces no están las prioridades ahí, en generar nueva información. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, todo el proceso que ella genera, ¿sí? Y algunos de los resultados que hemos sacado de ahí. Los resultados no nada más son el modelo, ¿sí? Sino esa información difundirla a la población. Entonces, a nosotros nos interesa que los proyectos que estamos haciendo se difundan y evidentemente que la población conozca lo que estamos haciendo. Entonces, parte de lo que hacemos también es eso. Aquí están los mapeos. Ahora sí, vámonos a algunos casos. Estos casos que les voy a presentar, sí, rapidito, son algunos de los eventos en los que nos hemos implicado como departamento de geomática. ¿Y qué sucede? Bueno, resulta que en estos 3 años hemos poco a poco tenido ese vínculo con los departamentos que tenemos: ingeniería estructural, topografía, vías terrestres, ¿sí? Geotecnia, hidrología. Y poco a poco hemos estado colaborando, hacemos proyectos, les decía, ahí mismo, algunos que se financian por la misma universidad para que podamos continuar, ¿sí? Son obviamente proyectos pequeños. Y resulta
Que de repente nos llaman, así estábamos dando clase y nos llaman y dicen, ¿sabes qué? Acaba de caerse un edificio, se colapsó, hay varios muertos, ¿sí? Son trabajadores y vente porque necesitamos que saquen esta información. Entonces nos vamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, no pongo las más imágenes porque realmente son delicadas y aparte, pues no tiene para qué, ¿verdad? Pues aquí ven, es un edificio, eso que queda ahí es lo que iba a ser el elevador. El edificio se colapsó completamente, ¿sí? Y nos damos cuenta de que la tecnología aquí nos va a servir evidentemente para que el ingeniero civil, el estructurista, el especialista, pues tenga toda la información completa, al menos lo que queda de la información, ¿verdad? Evidentemente hay escáneres, yo sé, pues en Monterrey hay empresas que se dedican a topografía y estoy segurísima que podrían sacar esto en a lo mejor 1 hora, ¿sí? Hay escáneres que pueden generarte la información, como ya dijimos, 1 millón, 9 millones de puntos por segundo. Y después, ¿qué? O sea, al final del día, ¿sí? Nosotros lo que queremos es saber, bueno, ¿cómo continuamos con el proceso? No nada más genero la información, sino cómo yo vinculo, ¿sí?, las diferentes ingenierías para poder dar un resultado. Y luego, ok, perfecto, si esto sucedió es porque me decían ayer, bueno, es que a lo mejor no había una inspección. No tenía permiso, ¿sí? Y entonces vemos que todo este tipo de casos, aquí hay otro, ¿sí?, donde se sacó con un escáner, les decía, y con este escáner vemos los desplomes. Aquí estamos viendo algunas de las grietas que sirven para poder dar, esos son los desplomes, para poder dar algunas recomendaciones. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay otro tipo de estudios que hemos estado avanzando que tienen que ver, bueno, ok, ya sabes que tienes el Google perfecto, pero necesitas más, necesitas información. Ayer veía el caso, no recuerdo quién lo presentó, donde se veía la 9 puntos y cómo iban poniendo con toda la parte de BIM, ¿no? Toda la información, montándola. No estamos de ahí, pregúntame, ¿estamos preparados para esto? Bueno, al menos en mi experiencia, todavía no. A lo mejor a veces porque no hay dinero, o sea, la parte de recursos, ¿sí? A veces porque no se entiende. Y entonces tiene que haber algún momento en el que eso haga el match y podamos generar los datos. También hablábamos acerca, por ejemplo, de que, ok, perfecto, ¿y quién se queda con los datos? Porque luego viene que se acabó la presidencia municipal, bueno, me ha tocado esa experiencia, y formatean las máquinas. O sea, hemos estado involucrados en proyectos donde literal se sacó presupuesto de todos ustedes, de los impuestos, se compra toda la información, se hacen los estudios, se llega a conclusiones y se acabó el proyecto. Y la información, la parte histórica, no la tenemos, en las ciudades no la tenemos. Y generalmente eso sucede con gobiernos locales y con gobiernos también estatales. Y llegamos a esta parte que a lo mejor no es tan común del ingeniero civil, pero que tiene que ver con la infraestructura verde, que es lo que estamos haciendo, que se trata de vincular la información que nos da a lo mejor los sensores infrarrojos, porque pueden ser tanto las láseres, o sea, los escáneres, como imágenes multiespectrales, para poder generar información de la salud, ¿sí?, de las áreas verdes. Y no nada más de la salud de un árbol, sino de todas las áreas verdes, conocer la estructura, su conectividad, ¿sí?, su accesibilidad a la gente, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo estamos apenas implementando. O sea, hace 1 año apenas, 2 años aproximadamente, el gobierno municipal de Escobedo, y lo tengo que decir, allá en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, nos llaman y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo que dar un informe, y le hemos estado metiendo mucho dinero al proyecto de reforestación, pero resulta que en lo que yo tengo aquí, en el informe que me están dando, dicen que tengo 2.3 metros cuadrados por habitante de área verde, y yo no lo creo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, ¿sabes qué? Bueno, hagamos un estudio, imágenes satelitales, se compra una imagen satelital para todo el municipio, se hizo el análisis, se les hace el inventario, ¿sí?, de sus áreas verdes, y le decimos, ¿sabes qué? Estas son las recomendaciones. O sea, yo sé que tú no me pagaste por eso, tú no me querías los puros metros cuadrados, pero yo te voy a dar recomendaciones porque es importante que tú vincules ese proyecto, esos esfuerzos de reforestación que estás haciendo, ¿sí?, con realmente un inventario.
Entonces, ya ahorita hay drones, pues inviértanle. Empezamos a platicar. Bueno, la semana antepasada, resulta que ya no nada más le quieren invertir a eso, también le quieren invertir a monitorear la calidad del aire y vincularla con las áreas verdes, ¿sí? Y además, hacer estudios de conectividad. Pues hay un chico, ¿sí?, un biólogo, que a través de estos últimos 10 años ha estado haciendo tesis de licenciatura, tesis de maestría y ahorita está en tu tesis de doctorado, que está tratando de hacer redes neuronales para poder hacer este tipo de estudios y vincularlos con la parte de movilidad. Entonces, genial. Eso es lo que están haciendo las universidades a nivel mundial, o sea, esa es la punta de lanza en la investigación ahorita. Perfecto, vamos a continuar. Sí, perfecto, entonces vamos a continuar. ¿Saben cómo hemos podido continuar? Y sobre todo tratando con el municipio por la apertura. O sea, esa parte a lo mejor no se ve tan fácil, no es sencillo, pero si tuviéramos el acceso, la oportunidad de vincular a la academia y la investigación, ¿sí?, en el caso de ustedes, o la mayoría de ustedes, los dueños de la tecnología, digámoslo así, quienes nos venden los softwares, quienes nos venden los equipos, para un bien común. O sea, yo sé que no es la parte en la que hace la empresa, yo lo sé. Pero, ¿qué sucede cuando nos vayamos a poner de acuerdo? Pues puede ser lo que estamos hablando de estos últimos 2 días, de Smart Cities, ¿o no? Al final queremos la parte que tiene que ver con estudios de la sociedad, ¿sí?, medio ambiente, tecnología, desarrollo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos. Aquí está otro estudio de ríos urbanos que también estamos trabajando. También proyectos que financia la universidad. Y todos estos son los estudiantes aprendiendo. En la nueva generación, otro estudio que estamos tratando de hacer con la gente de geohidrología y vías terrestres, eso es en la misma universidad, tratando de ver cómo vincular la información de ese que está ahí, es un escáner, un radar de penetración que tiene uno de los departamentos, que generalmente se usa para proyectos, o sea, para generar proyectos. ¿Y cómo hemos llegado? Bueno, tratando de hacer ese vínculo. ¿Sabes qué? Vamos para adelante, yo sé que no te voy a poder pagar. A veces nos ha tocado pedir permiso, a veces nos ha tocado solicitar los equipos. No tengo para pagarte una renta del equipo, pero vamos a dar. O sea, hay proyectos que sí, o sea, evidentemente pagan, pero no nos podemos detener. Al menos quienes estamos en investigación en esto sabemos que hay que hacer servicios, pero también hay que hacer investigación. Y esa es la parte que a lo mejor se batalla un poquito más. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Fabiola Yepes por su conferencia y en un rato la volveremos a escuchar en una mesa de diálogo que tenemos con profesores universitarios, donde podemos de pronto tocar un poquito las temáticas que abordaba. Doctora, muchas gracias por venir, por darte la vuelta aquí a Guadalajara y esperamos pues que estés con nosotros el próximo año. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Luego. Gracias.